La ciencia, su método y su filosofía, por Mario Bunge. 26. Filosofar científicamente y encarar la ciencia filosóficamente. 3. Filosofía y ciencia. Cuando decimos filosofía y ciencia, el signo y puede significar la afirmación simultánea de ambos términos, o bien una relación cualquiera entre ellos. Si queremos ser más precisos, debemos recurrir no ya a una conjunción, sino a las preposiciones, por figurar estas entre los equivalentes lingüísticos de las relaciones lógicas. Juguemos, pues, un rato con las preposiciones, como una de las maneras de averiguar el nombre más correcto de nuestra disciplina. Empecemos por D. Si decimos filosofía de la ciencia, damos a entender que se trata del examen filosófico de la ciencia, de sus problemas, métodos, técnicas, estructura lógica, resultados generales, etc. Y es así, y así es. De todo esto se ocupa la epistemología, pero también de algo más. Probemos por filosofía en la ciencia, o más exactamente, filosofía de la ciencia. Deberíamos entender quizás el estudio de las implicaciones filosóficas de la ciencia, el examen de las categorías e hipótesis que intervienen en la investigación científica o que emergen en la síntesis de sus resultados. Por ejemplo, las categorías de materia, espacio, tiempo, transformación, conexión, ley y causación. E hipótesis tales como la naturaleza es cognoscible o todos los sucesos son legales. También de esto se ocupa la epistemología, y sin embargo no basta. ¿Qué nos dirá la expresión filosofía de la ciencia? ¿Sugiere que se trata de una filosofía que hace pie en la ciencia? Sugiere que se trata de una filosofía que hace pie en la ciencia, que ha sustituido la especulación sin freno por la investigación guiada por el método científico, exigiendo que todo enunciado tenga sentido y que la mayoría de las aseveraciones sean verificables. ¿Y qué designa filosofía de la ciencia? Esta expresión sugiere, ambiguamente, que se trata de una filosofía que, acompañada a la ciencia, que no se queda detrás de ella, que no especula sobre el ser y el tiempo, al margen de las ciencias que se ocupan de los distintos tipos de ser y de acaecer, que es, en suma, una disciplina que no emplea conocimientos anacrónicos ni trata de forzar puertas ya abiertas. Examinemos por último la expresión filosofía para la ciencia. Sugiere una filosofía que no se limita a nutrirse de la ciencia, sino que aspira a serle útil, al señalar, por ejemplo, las diferencias que existen entre la definición y el dato, o entre la verdad de hecho y la proposición que es verdadera o falsa independientemente de los hechos. Será esta una filosofía que no solo escarbe los fundamentos de las ciencias para poner en descubierto las hipótesis filosóficas que ellas admiten en un momento dado, sino que además aclare la estructura y función de los sistemas científicos, señalando relaciones y posibilidades inexploradas. Todo eso es, en efecto, la epistemología, filosofía de, en, desde, con y para la ciencia. Para ser equitativos con las cinco preposiciones, convengamos en no emplear ninguna de ellas, eligiendo en cambio un término único que posea todos esos significados. ¿Por qué no epistemología, que etimológicamente significa teoría de la ciencia? ¿O por qué no metaciencia, que significa ciencia de la ciencia? Cualquiera de estas denominaciones tiene la ventaja de que no reduce el ámbito de las disciplinas en cuestión a un capítulo de la teoría del conocimiento, sino que permite abarcar todos los aspectos que pueden presentarse en el examen de la ciencia, el lógico, el gnosiológico y eventualmente el ontológico. Pero ¿no podríamos proseguir el juego con otras preposiciones, tales como contra, sobre o bajo? Es verdad, estas sirven para caracterizar otras tantas relaciones posibles entre la filosofía y la ciencia, pero veremos que no son adecuadas. En efecto, filosofía contra la ciencia
es toda filosofía irracionalista, o aquella que sin serlo del todo es enemiga del método científico. Aunque escasas y escuetas, hay sin embargo filosofías de la ciencia que niegan extensión y valor a la ciencia o la amputan radicalmente, y que además no encaran los problemas de la ciencia de manera científica o siquiera inteligible. Una epistemología que no sea parasitaria, sino que se esfuerce por ser útil a la ciencia, debe empezar por respetarla, aunque no necesariamente con servilismo, ya que la ciencia puede aprender de la crítica filosófica fundada. Quien filosofa contra la ciencia o aún al margen de ella, imita a los escolásticos que rehusaban mirar por el espejo astronómico de Galileo. En cuanto a las preposiciones sobre y bajo, al enlazar los términos filosofía y ciencia, sirven para designar concepciones muy estrechas del lugar y de la función de la epistemología. Si decimos filosofía sobre la ciencia, significamos una ciencia superior en valor y poder a las ciencias particulares, una ciencia rectrix con tales pretensiones de rectoría que los científicos se burlan de ella, y con razón, pues la investigación científica no tolera ucases. Por su parte, la expresión filosofía bajo la ciencia sugiere la posición inversa, de dependencia unilateral de la filosofía respecto de la ciencia. Es este un error que los epistemólogos no cometen en los hechos, aunque a veces lo proclaman como la más excelsa de las virtudes epistemológicas. La filosofía de la ciencia no solo comporta el examen de los supuestos filosóficos de la investigación científica, sino que tiene derecho a una elaboración creadora en un nivel diferente del científico, aunque repose sobre él, el nivel metacientífico. No hay pensador más entremetido que el epistemólogo. Hoy señala una hipótesis filosófica oculta en un sistema teórico. Mañana le discutirá al científico le discutirá al científico el derecho a usar cierta categoría en determinado contexto. Y pasado mañana propondrá una teoría sobre determinada clase de conceptos o de operaciones de la ciencia. La epistemología no está por encima ni por debajo de la ciencia. Está a la vez en la raíz, en los frutos y en el propio tronco del árbol de la ciencia. Es necesario distinguir los problemas metacientíficos de los científicos, pero no hay por qué inventar un abismo que los separe. ¿Acaso no exista problema científico que no suscite problemas filosóficos, ni problema filosófico que pueda abordarse con esperanza de éxito si no es adoptando una actitud científica? Algunos filósofos carentes de formación científica, son culpables de las filosofías de la ciencia que son anticientíficas, o por lo menos acientíficas. Del mismo modo que los científicos sin formación filosófica suelen ser los creyentes más fervorosos de la existencia de la filosofía de la ciencia, que a menudo es aquella que han aprendido en el libro de epistemología con que se han cruzado. No existe la filosofía de la ciencia en cuanto teoría única. Apenas hay intentos, si bien cada vez más serios, por cientificar la epistemología, en general la filosofía. La situación imperante en este dominio recuerda a la reinante en la física antes de la síntesis newtoniana, o en la biología antes de la síntesis darwiniana. Hay muchos resultados dispersos que rompen los moldes caducos de las distintas escuelas, resultados que será preciso ir integrando, cortando, para ello, las alambradas de púas tendidas entre las escuelas que han hecho contribuciones positivas a la filosofía científica de la ciencia. Quienes emprendan la labor de podar las ramas secas, desarrollar las verdes y coordinarlas en sistemas coherentes, pero transitorios, cumplirán la misión del sinópticos de Platón, pero no lo harán ya al margen de la ciencia, no lo harán ignorando el saber moderno, sino que se fundarán sobre él. Toda época ha intentado integrar los conocimientos. Nuestra época, la era de la ciencia, logra intentar conocimientos más o menos verificados, pero no pretende elaborar síntesis cristalizadas.